pues vamos a comenzar dando voz a todas estas situaciones que día a día se viven. Y pues agradeciendo infinitamente a nuestros participantes del día de hoy, vamos a comenzar con nuestro amigo el sociólogo Simón Tavera. Él es sociólogo, antropólogo y psicoterapeuta, entre muchas otras cosas en las que él se ha formado, pero por el tiempo, pues no vamos a ahondar en el currículum de cada uno de nuestros invitados, pero pues son personas que ya han estado con nosotros, que ya han compartido y que conocemos de su profesionalismo y de su compromiso social también con estos temas. Bienvenido, Simón. Muchas gracias, Isabel, por la invitación. Un gusto saludar a todos y sobre todo porque pues este tema del suicidio es haciendo de un lado lo doloroso, lo violento, lo dramático. eh, es una situación de veras fascinante en el sentido de hay que descubrir de qué está hecho, cómo está compuesto, cuáles son las causas, de qué manera funciona nuestro sistema psíquico para poder llegar a una situación tan extrema, cuáles son los mecanismos que no nos funcionan y nos llevan a una situación incontrolable de la agresión. Entonces hay que poner orden en todas estas ideas. Entonces, un poquito lo que yo intento hacer es hacer algunos elementos para construir una psicodinamia de la situación de suicidio, ¿no? Entonces, antes de pasar a explicar algunas cosas, me parece importante situar que desde el psicoanálisis siempre tenemos claro que existen dos tipos de pulsiones en todo ser humano, ¿no? La pulsión de vida, la pulsión de muerte, libidinal o agresiva, que luego estas se traducen a manera de fantasías, ¿no? Entonces, los deseos, por ejemplo, libidinales, siempre nos aparecen en forma de fantasías y es como una demanda interna que busca su satisfacción y la función yoica tramita para que exista una experiencia de satisfacción de tal necesidad. Entonces, si tenemos esas dos fuerzas, esos dos tipos de pulsiones, esas fantasías que pueden ir en dos sentidos, quiere decir que los mecanismos y los equilibrios psicológicos fallan cuando predomina la agresión por sobre lo libidinal, ¿no? El desarrollo psicológico normal nos hace pensar que se busca una buena gestión de las necesidades afectivas, por un lado, pero por el otro, somete y controla los contenidos agresivos, ¿no? Porque aquí hay una relación bien interesante. Siendo que todos somos propensos a expresar la agresión, se trata de hacerlo de una manera que no haga daño o que no nos acabe a nosotros, ¿no? Por ejemplo, imaginemos esta situación, estas palabras, estas frases me parecen interesantes. Imaginemos un vínculo entre un tirano y una persona, que es sometida por el tirano, o un dominador y un dominado. Cuando nosotros imaginamos la guillotina, ¿no? El verdugo que le va a cortar la cabeza a algunos monarcas, vemos esa escena y vemos que hay toda una justificación y un acuerdo y la revolución y es culpable y es un monarca que se olvidó del bien común y del pueblo y que hay que cortarles la cabeza. Hay toda una justificación, toda una justificación que podemos pensar que la colectividad acepta y no es mal visto, ¿no? Por supuesto que la víctima o el sometido es el que va a sufrir las consecuencias de tal descarga, ¿no? Entonces, vean nada más cómo podemos articular estas frases. Te mato. Te mato, eh, de alguna manera, es descargar esa agresión hacia el mundo externo y desaparecer la amenaza mediante la terminación de la vida de otra persona. Ese te mato también puede ser me matas. El te mato, digamos que sería característica principal de una psicopatía, ¿no? Pero eso también puede ser el me matas. El me matas identificándose más con esa parte sometida y tener un sentido más persecutorio. Esas son las paranoias. Y siempre en relación con vínculos externos, ¿no? Pero también existe el me mato.
Es decir, aquí ya no interviene el mundo externo y en el mundo interno aparecen dos instancias de las mismas características entre tirano y sometido, ¿no? Entonces, allí falló un mecanismo. ¿Cuál fue? Por ejemplo, en la constitución del mundo interno, este se va conformando a partir de introyecciones e identificaciones. Entonces, y más que eso, más que tener representados objetos al interior de la mente, también son introyecciones de vínculos. Y entre esos vínculos aparecen luego este tipo de parejas, ¿no? El tirano, el sometido, el sádico, el masoquista, el hombre, la mujer, etcétera. Entonces, en este par de tirano, sometido, podemos decir que toda persona que comete o tiene una idea suicida ha incorporado un vínculo de estas características. No necesariamente es una copia de lo exterior, es una interpretación que hace la persona de esos vínculos externos que va internalizando y después forman parte de su lente para clasificar y observar el mundo externo. Voy a tratar de poner más orden porque si no vamos a hacer toda una confusión de ideas aquí. Pero es que es muy interesante porque en cómo se va estructurando y conformando el sistema psíquico es bien importante, porque el sistema psíquico solamente se puede desarrollar en la relación con los demás. Es decir, no es un proceso endopsíquico absoluto. Una persona que no establece vínculos desde el nacimiento no tiene un desarrollo psicológico. Y el mundo interno se va conformando a partir de esas relaciones que establece con los demás. Y el mundo se puede ir interpretando con mayores cargas de agresión que el libidinal. Entonces, imagínense los objetos que vamos introyectando más con una carga agresiva que amorosa, ¿no? Entonces, aquí se van conformando ciertos elementos. Si nosotros vamos haciendo este tipo de introyecciones, después vamos a tratar de manejarlas. Siempre bajo esta perspectiva, Melanie Klein siempre nos habla de que este mundo interno que se va poblando de representaciones de objeto, que pueden ser buenos o malos, el yo tiene una función muy importante de guardar el equilibrio emocional. Entonces, ¿qué hace con los objetos malos? Los separa de los buenos, para que no se ataquen y no se destruyan, y de esa manera guardar el equilibrio emocional. ¿Qué mecanismos utiliza? Muchas veces lo que hacemos es proyectar hacia afuera esos objetos representados malos para salvaguardar los buenos. Y vamos a ver cómo opera este mecanismo, por ejemplo, en las homofobias. En la homofobia regularmente lo que vemos es cuando una persona tiene fuertes deseos homosexuales, pero le parecen peligrosos y amenazan con romper su equilibrio emocional, entonces se proyectan hacia afuera. Y entonces ya no soy yo el homosexual, sino que digo que ese que está afuera es homosexual. Pero no solamente lo proyecto, sino que también trato de mantener un control e incluso intentar destruir esos contenidos homosexuales a través del otro. Y entonces es cuando yo descargo la agresión hacia el otro, pero con un contenido inconsciente de querer destruir mis propios contenidos inconscientes homosexuales. Entonces, el homofóbico, en realidad, cuando destruye o ataca a un homosexual, es una manera inconsciente de intentar controlar y destruir su propia homosexualidad, ¿no? Entonces, aquí se da este juego de proyecciones. Y por eso Melanie Klein tenía mucha razón, que cuando las cosas que no podemos manejar y amenazan nuestro equilibrio, tendemos a proyectarlo hacia afuera. Y eso se llama identificación proyectiva. Entonces, cuando yo proyecto estos objetos malos hacia afuera y se queda así el asunto, y después la cercanía o tener ahí enfrente estos objetos malos, yo empiezo a sentirme amenazado porque estos pueden regresar y atacarme, porque son objetos malos. Entonces es cuando se da un sentido persecutorio. Y este es el sentido de la paranoia, ¿no? Es decir, sentirse perseguido implica que es una proyección mal manejada
en la cual ahora nosotros nos sentimos amenazados por el regreso de esos objetos malos, ¿no? Y son claras estos sentidos persecutorios. Cuando, por ejemplo, alguien va a dar una conferencia, entonces esto nos pasa a todos, porque tenemos en diferentes grados estos niveles, ¿no? Que nos ponemos súper nerviosos, el pánico escénico. Y de repente está uno con fantasías de que voy a dar una conferencia y voy a vertir las grandes ideas y todo va a salir maravilloso, pero estoy temblando y me siento presionado por la mirada del público, que no sé si me va a entender o yo me estoy explicando bien. Y entonces empiezo ahí a apretarse la garganta y no me salen las palabras y después es un caos, ¿no? Y una experiencia terrible de sufrimiento. Porque pensamos que los otros no nos entienden y nos quieren entender, incluso se pueden estar hasta burlando de nosotros, o nos descalifican o no aprecian nuestro trabajo, y entonces ahí está el sentido persecutorio, ¿no? El sentido persecutorio, todos tenemos en diferentes grados estos mecanismos, ¿eh? No crean que no existe el desarrollo normal, donde hay pura salud, ¿no? Siempre tenemos ciertos grados de enfermedad y siempre tenemos estos elementos esquizoparanoides, ¿no? Bueno, entonces, cuando se proyecta, es decir, cuando se proyecta y vivimos esa experiencia, lo que falla en estos sentidos persecutorios es de que no podemos disminuir la amenaza, por lo tanto se libera montos de ansiedad y de angustia que nos hacen sentir muy mal y perdemos realmente el equilibrio. Entonces, eso no fue una buena solución. ¿Qué pasa cuando no proyectamos esos objetos? Entonces, de manera interna, esta relación que tenemos entre los objetos internalizados con un predominio de la agresión pueden llegar a tal grado en que tenemos una instancia muy tirana y otra instancia muy sometida y culpable, en donde esta experiencia emocional se vuelve insoportable y entonces ante tal monto de ansiedad aceptamos la culpa y podemos ejecutar el me mato, porque esa es la única posibilidad de dar por terminada esta ansiedad que es insoportable. Fíjense, yo he tenido unos pacientes ahora últimamente, estamos viendo justamente muchas cosas de este tipo, y entonces me preguntaba la mamá de un chico de 24 años, ¿qué tengo que hacer? Primero le echaba la culpa a la adicción, ¿no? Está consumiendo marihuana y por eso tiene esta idea suicida, y además le dije, no, no es así. Y entonces está viendo con un psiquiatra. Yo le dije, está excelente que vaya con un psiquiatra, porque el medicamento va a tener una función muy importante cuando los montos de ansiedad rebasan ciertos umbrales que pueden llevar a una situación extrema de ejecutar el acto suicida. Entonces, aquí los antidepresivos, los ansiolíticos y los antipsicóticos pueden tener una función bien importante para moderar los niveles de ansiedad. Ahora, el fármaco no resuelve el conflicto. Entonces, no podemos quedarnos bajo la perspectiva de que a través del medicamento se va a erradicar o se va a controlar la situación de la idea suicida. Para ello es necesario hacer estas correcciones en el funcionamiento psíquico, donde tenemos este tipo de representaciones de objetos internalizados que tienen que ver con tiranos y con sometidos. Eso se tiene que moderar. Si no lo logro, entonces siempre voy a estar expuesto a la idea o al acto suicida. Ahora, ¿de qué manera se corrige esto en psicoterapia? De lo que se trata es justamente de producir un conocimiento de las cosas implícitas y de lo inconsciente, de saber que nosotros porque cuando esta señora me estaba narrando muchas situaciones, porque de ahí se me ocurrió el me mato, te matas y me mato, ¿no? Porque el chico de repente reaccionaba en una situación crítica y les gritaba a los padres, déjenme en paz, déjenme en paz, déjenme en paz, ya no me hagan nada. Y era súper interesante ver cómo era en extremo dramático de alguien que se siente severamente atacado. Y los padres no estaban atacando, ¿eh? Pero él se sentía severamente atacado. Pero después en esas mismas escenas, minutos después,
él les grita a sus padres que ellos no son sus padres, que no lo quieren y que los mata. Entonces, vean, no me haga, se pasa de la persecución y de la amenaza externa al proyectar y tratar de matar al otro para poder calmar la ansiedad y la amenaza. Y finalmente llega a una situación en la que integra estas dos cosas a nivel interno y él habla de me mato, ¿no? Qué interesante. Entonces, de lo que se trataría en un proceso terapéutico es como una persona, por supuesto que es un largo plazo, ¿eh? Estamos hablando de no menos de un año, tener una o dos sesiones por semana, hasta tres, y se trata de estar abordando todas las fantasías, porque todas nuestras pulsiones, sean libidinales o agresivas, se transforman en fantasías. Y entonces hay que provocar que la persona hable libremente de todas las fantasías que se le ocurren en todo momento, lo que sueña. Y seguramente ahí van a venir todos estas representaciones tiránicas o sometidas. Y es poco a poco ir analizando eso. ¿De qué manera se puede evitar una tiranía a tal grado? ¿De qué manera se quita una relación amo-esclavo? Unos dicen, no, pues hay que matar al amo, ¿no? Para dejar de ser esclavo, ¿no? De lo que se trata es de que el esclavo deje de identificarse como esclavo. Solamente ahí puede romper esa relación patológica del amo y del esclavo. Entonces aquí de lo que se trata es de que si la persona se está identificando con el sometido, pueda analizar que esa es una parte de él que no es la totalidad y que él también a veces se comporta como tirano y después ir integrando para bajar el poder de cada una de estas dos posiciones. Integrar es una palabra clave en la propuesta de Melanie Klein, porque en esta clasificación de las experiencias en buenas y malas es una forma de separar para controlar. Pero cuando logramos ver a una persona completa con cosas buenas y malas, entonces ya no vamos a hacer estos pasajes de esquizoides de solamente ver a alguien todo negro o todo blanco, o todo bueno o todo malo. No, somos buenos y malos. Y entonces tenemos una lectura de la realidad más objetiva, ¿no? Que tiene que ver con una madurez psicológica. Entonces, cuando nosotros logramos integrar en un mismo objeto, lo bueno y lo malo, se pierden los absolutos, ¿no? Y se gana en control. Y entonces cuando uno siente que quiere ser tirano con el otro, dice, bueno, tampoco soy tan malo. O tengo una relación empática con el sometido. Integrado esto, se baja el nivel de dramatismo de la escena psicópata y se alcanza a moderar y controlar los contenidos agresivos. Al final de cuentas, yo creo que eso es lo que se busca en todo proceso de psicoterapia, es decir, tener aprendizaje sobre uno mismo, en este caso que tiene que ver con estudiar y analizar cómo nosotros liberamos nuestra agresión y si lo hacemos de manera controlada y saber que la sacamos de una forma. Por supuesto, la mejor manera sería mediante mecanismos subliminales, ¿no? La sublimación es la mejor manera de sacar esas cosas, darle una utilidad social a todos esos contenidos agresivos. Y entonces, si uno se pone a pensar en términos de prevención, por supuesto que nos vamos en primer lugar a la buena crianza, a la crianza positiva de los hijos, hacer una buena parentalidad. Si nosotros tenemos un comportamiento rígido, estereotipado, duro, castigador como padres, estamos favoreciendo una situación en la cual el hijo puede identificarse con esa imagen, introyectarla y después sentirse esa misma, por supuesto, bajo su lente personal. Incluso un niño puede magnificar, expandir las características que interpreta del padre, ¿no? No siempre, no es una copia igual, es la interpretación que hace cada persona de lo externo y que luego internaliza.
pero por supuesto que creamos en el entorno ciertas condiciones para promover procesos identificatorios donde la agresión es muy fuerte. Entonces, ¿qué sería una escena más, menos tirana y más amorosa, ¿no? El no ser punitivos en la relación parental es súper importante. Es decir, castigar por castigar, no, no, no. A veces las cosas que hacemos tienen consecuencias y ayudarles a entender que esas consecuencias pueden evitarse, pueden controlarse y siempre de manera amorosa, ¿eh? O sea, cuando solamente se descarga la agresión hacia los hijos, entonces estamos de veras influyendo en estas capacidades del manejo propio de la agresión. De lo que se trata es de darles mecanismos para ese control. Entonces, si cometimos un error, si estamos teniendo algunas dificultades, si no cumplimos con ciertas responsabilidades, lo menos que tenemos que hacer es ser punitivos. No podemos utilizar la guillotina. Nosotros tendríamos de alguna manera que ver que efectivamente hay consecuencias de algunas irresponsabilidades, pero que de lo que se trata es de aprender y mejorar y poder tener una mejor convivencia cada vez, hacer un mundo un poco más gratificante ante tanta adversidad. Entonces, no solamente es el padre, también es la madre, que tienen que actuar como par. Por ejemplo, el vínculo, ¿cómo ven los hijos la relación de los padres? Si nunca se dan un besito, si nunca se dan un abrazo, si uno llega demasiado preocupado por lo oneroso del trabajo, por el cansancio, por el agotamiento, porque no alcanza el dinero y la angustia de planear cosas y no tener recursos, y la esposa también acabada, todos los cuidados se le descargan en sus espaldas y entonces llega un agotamiento que difícilmente se pueden ver escenas amorosas, abrazos, besitos, que haya una cercanía afectiva, que sea gratificante para ambos. Entonces, los mismos padres crean una estructura vincular externa que es un prototipo que va a leer el hijo y que probablemente introyecta algunas características. Entonces, si los padres tienen una prevalencia de lo amoroso en su relación, a pesar de haber tantos agobios y tantas necesidades insatisfechas, ese sería un gran ejemplo, sería un gran ejemplo para los hijos. Después, en la relación de los padres con los hijos, obviamente tiene que prevalecer el mismo sentido, pero tenemos muchas familias que, por ejemplo, uno actúa, bueno, como en las películas, ¿no? El policía bueno y el policía malo. Y eso crea esta dicotomía, estos vínculos patológicos, una relación tirano-sometido. Entonces, no, en una relación parental es bueno ver que el control lo puede tener el padre, luego lo puede tener la madre, que lo amoroso lo puede tener el padre, luego lo puede tener la madre, y después hacen un vínculo flexible donde se muestran los afectos, las empatías, la solidaridad, el cariño, y tienen diferentes roles, no se estereotipan. Eso es bien importante. Porque si entonces el hijo, por ejemplo, en el complejo de Edipo, se identifica Ah, más con el padre, entonces va a haber un predominio de esas características en su introyección. Esto, vean, esto del complejo de Edipo es bien importante, porque es digamos que la inserción a la cultura y la represión que hacemos porque vivimos en cultura y entonces tenemos que reprimirnos algunas cosas para poder vivir en colectividad, este, es un mecanismo interno que tiene que ver con los límites, el control, y que se le llama superyo. Si nosotros podemos, en nuestro proceso de desarrollo, crear ciertos límites, ciertas figuras de autoridad y control no tan tiranos, vamos a tener muchas garantías de pasarla mejor. Pero si este es rígido y castigador, entonces nos va a ir mal. Entonces el superyo es la principal instancia que tenemos para poder garantizar una vida con más o con menos agresión. Porque si tenemos una representación del padre, así nunca expresa afectos, nunca, y siempre tiene una mirada dura, bueno,
pues cuidadito con nosotros porque nos va a ir muy mal en la vida. Nos vamos a sentir siempre criticados, perseguidos, castigados. Y justamente es cuando se llega a este extremo, cuando el super yo como instancia interna de límites, de reglas, de leyes, no funciona bien y es tirano, entonces el suicidio, si no tenemos este manejo de las amenazas y de los vínculos malos, puede terminar en una situación de idea primero y después de consumación en un acto suicida. Este, entonces, la idea, yo creo que de la prevención tiene que ver no solamente con tener ciertos roles más sanos en la convivencia familiar, sino que también ir verificando cómo los está interpretando el hijo. Porque eso es lo que se hace también en psicoterapia. ¿Cómo estás viendo a tus padres? ¿Cómo te estás sintiendo en la relación con mamá, con papá? Por supuesto, utilizamos palabras más coloquiales. ¿Cómo te fue? ¿Cómo estás? Oye, ¿sientes que te estoy abrumando? Oye, te grité, discúlpame, me sobrepasé y tú cómo te sentiste, cómo lo viviste. Y entonces ahí uno tiene mucha oportunidad de saber la subjetividad, el modo interpretativo que tienen los hijos de las relaciones familiares. Si nosotros decimos que son mecanismos, la idea suicida son objetos internos con un vínculo patológico, quiere decir que estos vínculos patológicos es lo que aprendemos de la realidad externa en nuestros primeros años. Entonces, eso es una manera de poder tener más cuidado. Si los hijos siempre van a estar en un entorno con predominio de la agresión y después esta agresión es mal manejada a nivel interno, vamos a tener un alto riesgo. Si incluso nosotros, a pesar de tener estas situaciones a lo mejor no tan gratificantes, pero lo hablamos y tratamos de entenderlo y le damos una explicación y un significado, un sentido, hay maneras muy valiosas para reparar esas cosas. Pero también seamos objetivos. Eh, Hablamos poco de los afectos en familia, hablamos de cómo se siente cada quien dentro de la familia y hablamos mucho menos de nuestros afectos, ¿no? No se diga de la sexualidad. Los adolescentes tienen que descubrir por todas las vías alternas, por las redes sociales, pero muy pocas veces de mamá o de papá. De hecho, los hombres tenemos una función muy periférica ahí y siempre no nos imaginamos la primera relación sexual de los hijos, ni hablamos de ella. Entonces, vean, lo que podría ser una experiencia hermosa, bella, cuidada, con prevención, y que sea algo, digamos, importante para los hijos, de repente perdemos toda la pista y no sabemos qué va a pasar ni cómo lo vivió. Entonces, si no hablamos de eso, quiere decir que omitimos hablar de las cosas más importantes en la vida dentro de la familia. Y bueno, tampoco somos psicoterapeutas, ¿no? Pero yo creo que sí tenemos que promover prácticas a través de las cuales los padres vamos entendiendo la experiencia emocional que van teniendo los hijos con todas las cosas de la vida, por supuesto, dentro de la familia o cómo ven a los padres. Ellos hacen unas lecturas súper atinadas de las relaciones de pareja, ¿eh? Súper, súper atinadas. Nosotros pensamos que ni ven, ni se fijan, ni observan, pero hacen lecturas de veras profundas. Entonces, hay que aprovechar esas cualidades y poder hablar de estos temas que regularmente los omitimos por pena, por pudor, por vergüenza, pero que si nos atrevemos a hacerlo, ganamos mucho en posibilidades de bienestar, de cuidado, de salud. Y justamente poder hablar y expresarse libremente tiene que ver con el respeto, con el amor y con la buena convivencia. Entonces, imagínense la función de los maestros, ¿no? Los maestros también son importantísimos. En mi generación nos aventaban el borrador, ¿eh? Desde donde estaba
y luego se atinaban y nos pegaban bien, o nos daban coscorrones. Entonces, más allá de los derechos humanos y de no permitir este tipo de violencias, el profesor siempre se vuelve, o la maestra, se vuelven figuras importantes que son representadas después, se internalizan y forman parte de nuestra función mental. Entonces, todos estos personajes súper importantes que tienen, que es el papá, la mamá, los hermanos, los amigos, los maestros, siempre son una red social, un entorno que de alguna manera es interpretado e internalizado y ese es nuestro mundo emocional interno. Entonces, ¿de qué se trata? Se trata de poblar nuestro mundo interno de representaciones de objeto más benévolas, más afectivas, más amorosas, menos agresivas, menos tiránicas, menos sometidas. Entonces, hay que ver también cómo está nuestro mundo externo. Es decir, cómo ejercemos la paternidad, la maternidad, la relación de pareja, la relación con los maestros, la relación con los amigos. En los juegos los niños muestran cómo manejan y descargan su agresión. Por eso la terapia de juegos es la principal herramienta para la psicoterapia con niños. Entonces, pues yo dejaría hasta aquí mi participación y cerrando con una idea de que el suicidio siempre puede ser traducido como un mal manejo de la agresión a nivel interno, que puede llegar a un acto extremo, pero que tiene maneras de ser prevenido y de ser controlado. Cuando este se ha desarrollado bastante, es necesario el tratamiento farmacológico para moderar los montos de ansiedad y una psicoterapia para poder interpretar ese mundo interno que es el que determina mi experiencia emocional. Bueno, hasta aquí ya. Muchísimas gracias, Simón. Siempre, mira, siempre nos sorprende ya cuando sentimos que ya escuchamos todo de ti. No cuando, ¿verdad? Y el tiempo nunca nos alcanza. Pero fíjate que esa parte que tocas de la sexualidad es un punto de esos que no se hablan y que si entre papá y mamá no están hablando de su sexualidad y cómo la están viviendo, ya viene ahí una frustración bien grande porque no hay ese entendimiento, porque no se habla, porque es un tema tabú, porque no ha sido el común el poderlo tratar. Entonces, si no se está hablando ahí, pues menos se va a hablar con los hijos. Y es una parte que dejamos de lado y que no le damos importancia y que en el ser humano representa algo sumamente importante. El poder vivir esa sexualidad sana, simplemente el conocerse a uno mismo, ¿no? Entonces, este tema, pues yo creo que es de esos que se les debe de seguir tratando, de seguir hablando y de irlo, de estar preparados para hablarlo con los hijos de la manera más natural, porque es una parte importante y natural del ser humano. Entonces, qué bueno que hoy lo tocas porque son de esos temas que dejamos por ahí en la esquina porque esos no afectan. Y resulta que cuando te encuentras con una persona que está viviendo diferentes situaciones en su vida personal, es una parte que tiene ahí que no ha tratado y que le está afectando y que puede ser de mucha frustración. Entonces, son de esos temas. Pues, muchísimas gracias. Te agradecemos infinitamente que siempre estés en la disposición de participar con nosotros y pues también presentarte como parte del equipo que se está conformando aquí en México y que sabemos que pues con la experiencia que tienes vas a aportar significativamente en este grupo. Pues algo que nos quieras decir para despedirte. Bueno, no Sí, de la sala, ¿verdad? Nada más para seguir con el siguiente invitado. sí, sí, yo creo que irnos con una idea de base, que cuando nosotros notamos que se expresa frecuentemente y con un predominio de la agresión, es la principal alerta que tenemos de la existencia de procesos patológicos. El no control de la agresión. La agresión es el principal indicador que nos señala el estado de salud mental. Y la agresión es la que está más asociada a cualquier tipo de patología, dirigida hacia afuera
sentirse perseguida por ella o ejecutándola dentro de nuestros propios cuerpos. Entonces, la agresión siempre va a ser un indicador que desde la pareja, las familias, las escuelas, las relaciones de los hijos con sus amigos, nos va a señalar cómo se están estructurando esas relaciones y qué riesgos existen. Y justamente entre se intervenga en una situación más temprana, evitamos el caos dramático de situaciones consumadas de idea suicida y acto suicida. Entonces, siempre tener el lente puesto sobre la expresión de la agresión para tener que intervenir cuando haya riesgos y estar seguros de que las relaciones amorosas, afectivas, empáticas, colaborativas, solidarias, son los principales puntales del buen cuidado interno y externo.